para entender la reforma laboral, ¿cierto? Que ya empezó pues a regir y cuya implementación plantea se plantea muchas preguntas, ¿cierto? Estoy muy contento, en especial porque pues hoy nos acompaña un invitado, ¿cierto? De la firma, que es Daniel Eduardo Nuncira, adicional. Hola, ¿Sí? no sé si soy yo, pero se te escucha algo con ruido, entonces por si puedes mejorar ahí 5 el sonido. Ahí ya me escuchan mejor, me pueden confirmar. Nata, ¿tú cómo lo escuchas? Como un poco lluvioso. Sí, sí, entonces sí. Ahí. Aló, ahí ya me escuchan. Mucho Ahí, mejor. súper mejor. Listo. Como les decía, estoy especial muy contento porque nos acompaña precisamente Daniel. Daniel es una persona que conocí no voy a decir el año Daniel, pero yo creo que sí es bueno para hacer una referencia. En el 2006 tuvimos la oportunidad de estudiar juntos una especialización precisamente en Derecho Laboral. Y ahí, Daniel, hago mención, y el espacio es importante, el tiempo es importante, porque en ese momento analizábamos, recuerdo, la ley 789 del 2002. Y para hacer un contexto a todos pues de historia, que es bueno tenerlo en cuenta para analizar precisamente lo de hoy, es que esta reforma en su momento planteó, para generar empleo, pues planteó una serie de circunstancias que precisamente fue la que esta ley hoy, la reforma laboral que estamos analizando, pues pretendió corregir o reincorporar, ¿cierto? Y básicamente fue pues las jornadas, ¿cierto? El horario de las jornadas y los recargos nocturnos y dominicales. Entonces, hoy pues nos acompaña otra vez pues Natalia Arenas, que es abogada pues de la firma. Natalia Arenas es especialista en laboral, es la que dirige en nuestra firma el área laboral y de seguridad social, tiene un magíster en seguridad social, y pues es la encargada y la que de su aplicación en el día a día en las empresas. Y Daniel es especialista en laboral, especialista en gestión y en gerencia de gestión humana, y como tal, pues en este momento también es gerente de recursos humanos. Entonces, esa experiencia, Daniel, es muy práctica, que es lo que queremos dar hoy. Hoy queremos dar una aproximación muy práctica a la ley, ¿cierto? Vamos a hacer unos asuntos que son los más, digamos, como interesantes al respecto, como los que se generan o tienen un aspecto práctico, ¿cierto? Entonces, si les parece, voy a dar como algunos aspectos que vamos a tratar, ¿cierto? Y ya los vamos a ir decantando. Entonces, digamos que un bloque, por decirlo así, el primer bloque me gustaría abordar el tema de lo que es la vigencia de la reforma, ¿cierto? ¿Qué está vigente? Y ahí dividirlo en lo que se aplica de forma inmediata, ¿cierto? Lo que de pronto está pendiente de reglamentación, y lo que yo diría que se encuentra en el limbo. Y en el limbo me refiero a normatividad que, a pesar de que ya de pronto se tiene que estar implementando en las empresas, en estos momentos hay unas circunstancias que pueden dar pie a interpretaciones y a la espera de organismos, como por ejemplo el tema de los aprendices, ¿cierto? Entonces, ese es un punto que quisiéramos que abordáramos. El otro tema de pronto puede ser recargo dominical y los contratos a término fijo, que hay varias interpretaciones. Y ya finalmente daremos lugar a 3 preguntas que sean más relevantes, ¿cierto? Y que abran de pronto pie a temas de fondo, ¿cierto? Así que, Daniel, pues, gracias otra vez por estar acá. Como estudiamos juntos en ese 2006, para iniciar como esta conversación, hoy casi 20 años después, que estamos viendo estos giros, ¿qué podemos hacer? ¿Qué ha cambiado, digámoslo así, con esta reforma entonces? ¿Qué quieres dar? Empecemos Pues, con eso.
Pues la idea es hacer un conversatorio, ¿cierto? Más que una presentación. Y los invito a que veamos esto como una conversación de familia, que es lo que queremos. De alguna forma, cuando yo posteé esto en LinkedIn decía, y siempre he tenido esa idea además, con tanto ruido, ya vamos a entrar en materia, pero antes tenemos que entender en qué rollo estamos, los que estamos acá, y es un conversatorio de familia. Y pues claro, tengo que también contarles cosas de Luis Fernando, ya que dijo que hace 20 años. Luis Fernando es menor que yo. Cuando yo estudié con él, él era un niño y me lo vine a encontrar hace unos meses prácticamente, no, ya años, como 2 años nos volvimos a reencontrar. Y pues aquí estamos. ¿Qué nos mueve? Nos mueve darle información de calidad a las personas, del área de gestión de personas, a las empresas, a los mismos abogados que muchas veces siendo especialistas en laboral, pues desafortunadamente no han tenido la oportunidad de vivir esto en la práctica, y enviarles un mensaje de que la reforma laboral es una ley. Ya no podemos quedarnos nosotros en el pasado, porque el pasado es nostalgia y el pasado es depresión, y ese pasado con nostalgia y con depresión, pues nos lleva a conflictuar con lo que fuimos o con lo que pasó atrás. Y nosotros estamos acá como líderes para tener una visión totalmente distinta. Es decir, que no vamos a entrar en el debate de si la reforma es buena o mala, porque nosotros no vamos a poder modificarla. Entonces la tenemos. Y una vez teniendo esta reforma laboral, qué mejor que entender también cuál es nuestro papel como líderes en este tema. Y tengo ejemplos un poco de esos que me gustan a mí, y es, estas leyes son como cuando se inventaron la pólvora o la dinamita. Depende cómo la utilices. Puedes utilizarla para detonar una empresa o puedes utilizarla también para abrir caminos, ¿cierto? Carreteras, y construir donde tú quieres hacerlo. Y esa es la invitación, que utilicemos esta ley, que independientemente que sea buena o mala, la utilicemos para abrir caminos y establecer relaciones de valor con nuestros trabajadores y los trabajadores con la empresa. Y en este caso, hablando de la firma de Luis Fernando, que es un especialista, por supuesto, en todo este tema, y lo maneja mejor que yo tal vez, pues nos unimos para dar ese mensaje. Ese es el primer tema súper claro. O sea, decir que si esto está mal, que es malo, que es malo, es que es malo, pues si uno le sigue diciendo que esto es malo, vamos a tener que decir que realmente estamos cada vez más mal. Entonces, de eso no se trata. Se trata es qué vamos a hacer con esto que tenemos. Dicho esto, Luis Fernando, quiero decirles que el mundo del trabajo ha cambiado muchísimo. En el año 2006 nosotros no nos imaginábamos poder estudiar en línea y no conocernos. Hoy en día tú puedes estudiar y puedes hacer este ejercicio que estamos haciendo acá. No sé dónde estarán conectadas todas las personas que están con nosotros, pero hay gente como Natalia, que en este momento, Natalia Arenas, quien nos acompaña, está en Medellín. Yo estoy acá en Bogotá. Hay mucha gente que está en otro lugar, y el mundo del trabajo es esto, no es lo mismo, y no podemos nosotros resistirnos a ese cambio. Tendrán que regular este nuevo mundo del trabajo más adelante, tendrá que flexibilizarlo tal vez más adelante, porque las nuevas generaciones esto es lo que están pidiendo. Bueno, me extendí, pero entremos en materia. Natalia. Sí, Daniel, yo ahí agradecerte. Natalia, de acuerdo a estos puntos que habíamos hablado, frente al tema de la vigencia, si nos puedes dar un resumen muy ejecutivo frente a los temas que de pronto, como decías, yo creo que en esos bloques me parece muy bien, que actúa de forma inmediata, que tenemos que tener en cuenta las empresas para actuar de forma inmediata, que está sujeto a reglamentación. Entonces podemos tener como un semáforo en rojo para tenerlo ahí presente, y que está como en el limbo, que podemos tener en ese semáforo amarillo de que está sujeto a reglamentación, qué hacer, cómo nos movemos. Entonces, si quieres, Natalia, danos como un parámetro de esas circunstancias, y ya ahí con Daniela vamos complementando. Y tú también, pues obviamente. Claro, perfecto. Digamos que ahora sí entrando en materia,
Como lo decía ahorita Luis Fernando, tenemos una ley, ¿cierto? Ya es ley todo este tema de la reforma laboral, pero todos los artículos no entran en vigencia en el mismo momento. Entonces tenemos una vigencia inmediata, digamos que de la totalidad de artículos podemos definir, digamos, a grosso modo y haciendo énfasis como en los temas de interés, temas de contrato a término fijo, indefinido, digamos, los nuevos limitantes o la nueva forma de manejar este tipo de contratos. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de procesos disciplinarios, entonces las modificaciones que hablábamos en el espacio anterior, de que entonces tengo que hacer modificaciones al reglamento, modificaciones al procedimiento como tal, en cuanto a temas de publicación. En materia, por ejemplo, de horas extras, entonces el que ya no se exige el permiso del Ministerio del Trabajo, esas obligaciones nuevas que tiene el empleador en cuanto a permisos remunerados, todo lo que es el tema de materia de contrato de aprendizaje, digamos que son algunos de los artículos que ya están vigentes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la norma no me dice algo diferente, no me dice vamos a tener tanto tiempo, 6 meses, un año, como lo ha hecho con otros artículos para entrar en vigencia, ni me dice lo vamos a empezar a aplicar de manera progresiva como sí lo ha hecho con otros. Entonces podemos partir del supuesto entonces de que estos artículos hoy se encuentran vigentes y es decir que son aplicables desde el pasado 25 de junio, que fue el momento en el que se sancionó la ley. Natalia, Digamos, entonces ahí te sí. voy interrumpiendo, pues, y para complementar, digamos que hablabas entonces de lo que ya se tiene que tener en cuenta es las modificaciones que se hicieron frente al término, al contrato a término fijo y el indefinido, ¿cierto? Si nos puedes aplicar o ampliar un poco, un resumen muy corto acerca de eso, de pronto las personas que no estuvieron en el anterior, frente al tema, te entendí, los permisos remunerados que se empiezan a crear, si nos puedes enumerarlo de manera muy sucinta, ¿cierto? Entiendo que Perfecto. también frente a las horas extras me decías entonces que no hay que, lo que hay que hacer es, ya no hay que, siguen las mismas normatividades frente al tema, pero ya no hay que pedir esa solicitud al Ministerio del Trabajo que era interminable y que era muy engorrosa. ¿Y qué otros me dices frente al tema de contrato de aprendizaje? Por eso quiero que lo manejemos en el semáforo amarillo, que ese es en el limbo, porque entiendo que nos han consultado mucho al respecto, porque hay muchas interpretaciones. Entonces, te entendí bien esa parte, pues consideras que esos son como los puntos importantes en las que ya se tenga que tener, que ya las empresas tengan que hacer algo. ¿Y cuál sería Listo. como esas acciones? Y ahí Uriel también Entonces, nos complementa. perfecto. Entonces paso a hacer como un breve recorderis de cuáles han sido estos cambios y si bien lo dice Luis Fernando, el tema de contrato de aprendizaje es algo que nosotros definimos en ese momento que está en un limbo. Si nos vamos estrictamente a la reforma, a la ley como tal, es algo que está vigente, pero digamos que esto es lo que nos da pie para enseguida entrar en esa conversación precisamente también con Daniel. Entonces tenemos en cuanto a los contratos a término fijo, que es uno de los mayores cambios, digamos, que se tiene, o uno de los cambios que tiene más impacto en muchas de las sociedades, es que entonces me modifica el límite, yo ya no tengo un límite de un contrato a término fijo a 3 años, sino a 4 años, me aumenta una prórroga en los que son contratos que son suscritos por términos inferiores a un año. Antes hablábamos, por ejemplo, en los contratos a 6 meses que teníamos la vigencia inicial, 3 prórrogas y a partir de la cuarta prórroga necesariamente íbamos a tener que entrar a una prórroga de un año completo. Esta reforma lo que me dice es, tenemos el periodo inicial, vamos a tener 4 prórrogas por ese mismo periodo que es inferior a un año y que a partir de la quinta sí vamos entonces a hacer prórrogas directamente a un año. Otro de los cambios que se tiene acá y que digamos es uno de los más relevantes a mi concepto es que lo que manejábamos antes de la reforma como un mito, hoy es una realidad. ¿Por qué? Porque teníamos constantemente como la consulta de, es que tengo un contrato a término fijo, lleva tantos años en la empresa, entonces ya es indefinido. Teníamos como eso en la mentalidad todos, de alguna forma, y era que pues por haberse prorrogado todo este tiempo ya se convertía en un contrato a término indefinido. En su momento la respuesta era no, el contrato se va a seguir renovando, prorrogando automáticamente por el paso del tiempo, pero no va a dejar de ser un contrato a término fijo. Hoy el discurso con esta reforma entonces nos cambia y es sí. Si entre el momento de la contratación y las prórrogas o sus renovaciones transcurre más de 4 años,
el contrato sí se va a convertir en un contrato a término indefinido y es desde la fecha de inicio pues, de la contratación. Eso como a grandes rasgos. En materia, por ejemplo, de procesos disciplinarios, es que nos fija unos términos específicos para llevar a cabo lo que conocemos como la diligencia de descargos, también unos ajustes razonables para personas con temas de discapacidad. El tema de la publicación, que entonces me recuerda y me dice, vamos a hacer una publicación física y también virtual. Puede ser en intranet, correos electrónicos, página web, digamos que dependiendo cada una de las herramientas que tengan las empresas. Y con materia, por ejemplo, de horas extras, es, como le decía Luis Fernando hace un momento, sigue exactamente igual, límites de 2 horas en el día, 12 horas máximas a la semana. Lo que hace es que me dice, yo ya no tengo que escalar esto al Ministerio del Trabajo para que me autorice a hacerlo, sino que yo como empleador de entrada tengo la autorización, tengo la facultad y lo que va a entrar a hacer el ministerio es como, venga, voy a revisar qué está pasando y en caso de que usted lo esté haciendo mal, pues efectivamente impondré unas sanciones. Temas de obligaciones, ahí como ya para dar un poco el paso a la discusión, obligaciones escolares para asistir, esos permisos remunerados para que los trabajadores puedan asistir a estas obligaciones escolares, citaciones judiciales, administrativas y uno, por ejemplo, el uso de la bicicleta. Entonces, un descanso remunerado para las personas que de alguna forma certifiquen que van y vuelven al trabajo en bicicleta, que eso va a entrar en discusión precisamente por esos limbos de los que estábamos hablando. Y ahí quisiera que pues, Daniel nos comparta y nos diga qué opina, pues, o su interpretación frente a este tema de, quisiera, de los contratos a término fijo y incluso de los permisos, ¿cierto? ¿Cómo es, Daniel, esa parte de la aplicación de las empresas? ¿Qué deben las empresas tener en cuenta? Algunos tips al momento de aplicar estos temas de contratos a término fijo, estos cambios y el tema en materia de permisos. Luis Fernando, se me olvidó darte las gracias. A mí me puse a hablar y gracias por la confianza, por permitirme este espacio. Y a Natalia también, pues, por permitirme de alguna manera contradecir o construir, que me gusta más ese término. Bueno, miren, yo pienso lo siguiente. Lo primero es que el derecho laboral se convirtió realmente en un derecho muy especializado y hace necesario que nosotros tengamos un poco la capacidad de comprender que hoy en día no existe un derecho laboral absolutamente cierto y aplicable matemáticamente. ¿Y por qué tenemos que decir esto? Porque hay múltiples interpretaciones de cada uno de los artículos y de cada una de las formas en que debemos aplicar esos artículos. Dicho esto, también es importante que tengamos en cuenta que coincidió la reforma laboral 25 de junio del 2025, ¿cierto? Y apenas esta semana, creo que el día martes 15, en la vida real inicia el 16 de julio, la aplicación de la reducción de la jornada laboral. Son dos temas absolutamente distintos, pero que están impactando y que se generó la idea, entre otras cosas, porque la reforma laboral también hace mención de la ley que estableció la reducción de la jornada laboral. Entonces, eso ha generado una serie de conflictos, tanto en redes sociales como en medios de comunicación, que es el punto por el que estamos acá, generando discusiones como que ahora sí se van a pagar las horas extras. No se está tratando nada de horas extras en esta reforma, tampoco en la ley 2101 de reducción de jornada. Se está también diciendo que se acabaron los festivos, tampoco creo que eso sea cierto, depende de la interpretación. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada organización debe revisar cómo está aplicando, ¿cierto?, algunos permisos. ¿Por qué? Porque yo soy muy consciente de que hay muchas empresas muy buenas que dan los permisos que ahora autorizó la ley. Por ejemplo, si tengo un permiso porque mi hijo va a hacer la entrega de notas. Yo no creo que hasta hoy
las empresas estén dando ese tipo de permisos. Lo mismo cuando lo citan a una audiencia judicial y la persona trae la certificación. La verdad es que para mí no es que sea una novedad, y creo que mucho de lo que tiene la reforma para mí no es novedad, pero hemos y estamos haciendo ruido con ese tipo de cosas. Bueno, pero tú me preguntas concretamente el contrato a término fijo. Pasa exactamente igual. Depende mucho del tipo de organización que sea, porque si yo necesito contratar a una persona por 6 meses o por 3 meses o por un año, pues tal vez sea mejor contratarlo por término fijo. Pero siempre se pregunta, bueno, ¿y por qué no lo contratamos a término indefinido? Yo creo que en la realidad el mejor contrato es el contrato a término indefinido, porque te da mucha claridad frente a lo que tú como empresa o tú como trabajador puedes hacer. Yo creo mucho en que depende es de la organización y del momento de la organización, porque ese es el otro tema bien importante. No podemos meter a todas las organizaciones en una cajita. O sea, no se puede hacer eso. Yo no le puedo decir a una microempresa que cumpla con una serie de cosas que las debe cumplir porque son los requerimientos mínimos, pero ellos van a querer administrar su microempresa de una manera tal que les permita subsistir, ser sostenibles. Entonces, a mí la verdad lo del contrato a término fijo, sé que muchas empresas incluso ya lo tenían reglamentado antes de que saliera pues la ley, un término de 2, de 3 años, y pasaban a término indefinido. Y tampoco creo yo, que también lo escuché, que ahora cuando las personas lleguen a los 4 años o cuando se vayan a aproximar a los 4 años, los van a sacar, confundiendo temas de leyes del pasado y comparándolas con leyes del pasado que nada tienen que ver. Estamos en un mundo muy distinto, y creo yo, y vale la pena la aclaración ahí, que para las empresas que quieran, a partir de la vigencia de la norma, que es el 26 de junio del 2025, los trabajadores pueden seguir 4 años más a término fijo, ¿no? Eso es importante decirlo. Ahora bien, pueden haber interpretaciones distintas, las puede haber, porque puede haber organizaciones que dicen no voy a esperar a eso. Entonces, digamos lo que depende también, no me gusta ese término depende, es cuestión del análisis que la empresa y la compañía haga en bienestar de la misma empresa y en bienestar de los trabajadores. Espero no extenderme tanto, por favor. Perfecto. No, Daniel, entonces, y ahí nos complementa, pues Natalia, en todo esto, ¿cómo una pregunta de pronto concreta, cómo empezar entonces a contar, según esa vigencia de la ley, esos términos? Si actualmente tengo una persona que tiene un contrato fijo, ¿cierto? Que ya va, no sé, en la tercera prórroga, ¿cómo empezar entonces a contar eso? ¿Tengo que ya aplicarlo de manera inmediata? Si ya se cumplieron los 4 años, entonces ya se convertiría en indefinido. ¿O cómo interpretar esa parte de la ley frente a los contratos que, como digo, ya vienen en curso? Bueno, yo creo que ahí es importante tener en cuenta contratos nuevos, es decir, los que vamos a suscribir de aquí, pues del momento en que sale la reforma en adelante, empiezan a ser vigentes ahí, es decir, en el momento de la contratación es el punto cero, las prórrogas, lo que hablábamos ahorita, y cuando llegue a los 4 años, entonces ya tenemos un cambio, digamos, en su forma, ¿cierto? Y lo otro es los contratos que al 25 de junio, que fue cuando la ley quedó sancionada, ya estaban suscritos. Es decir, yo vengo con un trabajador, y es muchos de los escenarios que se nos han presentado, es, tengo un trabajador hace 15 años con un contrato a término fijo. ¿Qué pasa entonces ahorita? Y es entonces la interpretación que nosotros le damos, o hablo, digamos, en mi caso, a la ley en este evento concreto, es los 4 años del límite me empiezan a contar a partir del 25 de junio, que es cuando sale la ley. Entonces, a partir de esa fecha voy a contar 4 años hacia adelante, y si esa persona con la que yo vengo hace 15 años trabajando con un contrato a término fijo llega a esa fecha y la supera, pues entonces ahí vamos a empezar a hablar de un contrato a término indefinido desde 19 años atrás, que fue en el momento en el que se suscribió.
Esa es la interpretación que le doy a la reforma yo en este momento. No sé si de pronto Daniel difiera un poco de la interpretación que le hemos dado. No, yo pienso que esa es una interpretación incluso muy integral, ¿cierto? Pero hay que ser muy cuidadosos, vuelvo y digo, con las compañías y cada una tiene que revisar cómo podría gestionar esa liquidación. Yo no quiero dar una interpretación única porque al entrar en este tipo de conceptualizaciones iría en contra precisamente de lo que estoy diciendo, es que el derecho laboral es muy especializado y depende mucho de la organización. Lo que yo diría es eh, revisar el costo que eso puede tener para la empresa y también el beneficio que puede traer para la empresa que mis colaboradores se sientan más cómodos teniendo un contrato a término indefinido. Entonces, son distintas variables y me acojo perfectamente a tu interpretación, Natalia. Qué bien, Daniel. Sí, hay un punto muy importante que tocas y es evaluar riesgos, ¿cierto? Nosotros cada vez que miramos pues un caso en las empresas, siempre lo miramos desde la óptica del riesgo, ¿cierto? Y también desde el costo, también beneficio, ¿cierto? Que puede ser más beneficioso en este caso, teniendo como un tema muy económico, financiero, muy de la... Yo creo que esta reforma, un mensaje que quisiéramos también transmitir es que esto, y María lo mencionó al principio, esto ya se convierte en un tema muy integral, ¿cierto? No solamente de abogados que interpretan, sino también de acompañarse con las decisiones del equipo también financiero y de otras entidades pues, directivas para ver qué es lo mejor en cada caso, cómo interpretarla la norma y también qué puede ser más beneficioso en esos casos, ¿cierto? Muy bien, Daniel y Natalia, el otro punto que yo quisiera que miráramos es cuáles son, si Natalia nos dice así rápido, cuáles aspectos hay que estar en ese semáforo en rojo, como esperar a ver qué se reglamenta, qué hay que esperar, y entonces para tener como esa tranquilidad por parte de las empresas. Bueno, perfecto. Ahí en materia de esos que están pendientes por reglamentar, ¿cierto? Tenemos el tema del reglamento interno de trabajo, pues tiene una vigencia más extensiva. Digamos que podrá estar pendiente pues de algunas definiciones en concreto, pero en sí me da 12 meses para aplicarlo. Entonces yo hoy puedo decir, no me estoy obligando de manera inmediata en temas de medidas para la eliminación de violencias y acoso, mucho también del tema del enfoque de género que trae la reforma. Está pendiente de reglamentación. El Ministerio del Trabajo tiene también 12 meses para formular políticas públicas, protocolos, planes, estrategias que permitan decir a las empresas como vengan, podemos seguir esta línea para decir que vamos a enfocarnos también en eliminar esas violencias, ese acoso, esa discriminación que se ve pues como en materia de trabajo. Eh, Temas que no hemos tocado, digamos, acá, pero que es el contenido de la reforma y es todo el tema de reincorporación de personas en el marco del conflicto armado, pero digamos que aún no lo hemos traído de manera tan tajante, es porque, digamos, va a ser en situaciones muy concretas, no es, digamos, el grueso de la población. También está pendiente por reglamentarse todo lo que son plataformas digitales, todo lo que digamos hoy conocemos como Rappi, todo este tipo de aplicaciones, cómo va a ser la forma contractual. Digamos que ya hay ciertos aspectos que están de alguna forma definidos en la ley, pero que aún así hay un año más para que el Ministerio de Tecnologías haga todo el tema de la reglamentación y la implementación. También lo que tiene que ver con trabajo agrario, rural, formalización de lo que son los aportes a seguridad social de esas microempresas o incluso de los trabajadores del hogar, todo el tema de trabajadores domésticos formalizados, trabajo agropecuario, las responsabilidades de cuidado, que nada menos hace poco también recibíamos consultas de empresas al respecto y es, venga, entonces los trabajadores que tienen esas responsabilidades de cuidado, ¿qué va a pasar con esas jornadas flexibles o no? Esos entornos laborales flexibles en torno a estas personas, valga la redundancia, pues son aspectos que todavía están ahí pendientes por reglamentar. Y quiero, digamos, hacer una aclaración y es por reglamentar directamente expreso o la indicación expresa por la norma, ¿cierto? Porque tenemos unos términos, unos responsables y demás, pero que incluso de acá damos pie a esos limbos, o que hemos denominado limbos jurídicos, que es
artículos que hoy tenemos vigentes, pero que cuando nos vamos a la práctica a decir cómo lo vamos a implementar, decimos, no, tenemos que Listo. esperar que reglamenten un poco. Pero entonces ese del limbo, dejémoslo ya para lo último, pero aquí quisiera preguntarle a Daniel desde digamos, una óptica gerencial frente a estos reglamentarios o que están sujetos a reglamentación, las empresas que consideras, Daniel, que podamos o se puedan como ir adelantando o anticipando o ir estudiando para eso. ¿Consideras que se puede hacer algo? Me refiero, no sé, entonces lo que menciona Natalia, plataformas digitales, del agro, todos estos temas. ¿Qué consideras como importante que las empresas puedan decir, oiga, cómo me voy anticipando a esto? Sí, ahí hay un tema muy importante. Primero, entender que la reforma laboral no le aplica literalmente el articulado a todas las empresas, ¿no? Eso es muy importante. Segundo, tengamos en cuenta que hay más de 29, tal vez 30 reglamentaciones que falta por hacerse. Entonces, ¿de qué dependen? Dependen del Ministerio del Trabajo, dependen del Servicio Nacional de Aprendizaje. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta porque no es muchas, tal vez un 95, 97%, no sé, de la reforma en la vida real. En este momento no se aplica. En este momento estamos con temas de contratos de aprendizaje, SENA, etapa lectiva y práctica. Estamos con temas de recargo, que la verdad es que es un tema que vamos a tratar más adelante, pero vale la pena de una vez mencionarlo. No entiendo todavía por qué le decimos recargo, es que ese es el pago el dominical, ¿no? Ahí hay una confusión y entonces la gente dice, pero ¿cómo? ¿Cómo así que recargo? No, es el cómo se paga el dominical. Y esos dos elementos son inmediatos. ¿Qué hay que hacer frente, por ejemplo, al reglamento interno y sus 12 meses para elaborarlo? Bueno, yo les voy a contar lo que cuento cuando hacemos, hay que dar una respuesta a un derecho de petición de manera inmediata. Y yo digo, calmémonos, busquemos la información, porque tenemos unos tiempos. Cuando nosotros actuamos de manera emocional, salimos a responder los derechos de petición de forma inmediata y esto genera un contrapunteo. Y el ejemplo es muy importante porque lo que les estoy diciendo es, acá lo que hay que tener es control emocional. Como líderes, no podemos salir a generar el pánico, sino a tener calma y a revisar los temas que tenemos que adoptar. Frente al reglamento interno del trabajo, por ejemplo, tenemos que esperar un poco que se reglamente o que salgan algo de estos decretos para yo salir a crear mi reglamento interno. Si yo lo hago ahora mismo, ¿cierto? Tal vez en 4 meses me va a salir una nueva norma que tengo que incluir y no la estoy viendo. Conclusión de esto es, vámonos con calma, revisemos las vigencias, sí, y reitero esto porque me parece muy importante recalcarlo. Conozco y sé que las empresas y los líderes que nos están escuchando, incluso en esta misma conversación, son gente que no espera que les digan que hagan un día de integración familiar, sino que hacen 2, hacen 3 y hacen hasta 4. Pero no se ve. Y las empresas realmente no son como nos las están pintando. Hay unas que, claro, estamos en un mundo donde encontramos de todo, apenas normal. Pues hay algunas que por alguna razón u otra que no nos corresponde a nosotros decir, pues que no cumplen o que no pueden cumplir o qué sé yo, pero la mayoría hacen un esfuerzo por cumplir. Lo que pasa es que la carga laboral que tenemos en temas de seguridad y salud en el trabajo, en temas de derecho laboral colectivo, en temas de derecho laboral individual, son muchas. Entonces, dicho esto, en este momento yo lo que haría es esperar, tener paciencia. Claro, eso nos puede traer algunas consecuencias más adelante, porque quien nos escuche en un mes, escuche esto y por allá en un mes o 2 meses
nos digan, no, es que usted no le pagó, y me estoy adelantando a los temas, usted no le pagó al SENA desde el 25 de junio como estudiante en práctica. Pues nos toca salir a nosotros como empresas a solucionar esa situación porque actualmente no lo podemos hacer. Entonces, Okay. Daniel, lo que yo quiero ahí, con esto perdona, es te interrumpo, pero dale, te Luis, dale. diría, no, resumiéndote ahí frente a lo que mencionas, porque como dijiste, te está adelantando al otro punto que yo creo que es el álgido, que es el del SENA, ¿cierto? Que quiero que lo dejemos ahí, por eso te interrumpo y me disculpas. Pero Dale. el tema de, yo diría que en esto que hablas, entonces, frente al tema, las empresas que quisieran actuar ahorita frente a este semáforo en rojo, que es a la espera de una reglamentación, yo diría que un mensaje importante, resalto aquí es, porque muchas es, bueno, voy a empezar a cambiar el reglamento interno de trabajo ya, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a lo que mencionas, es, oiga, esperemos, porque posiblemente de esta reglamentación habrá que hacer reglamento, habrá que modificar reglamento, entonces habría que modificarlo 2 veces, ¿cierto? Entonces, un mensaje que aquí diría es, y resalto, es calma, esperemos, no hagamos cambios formales, digámoslo así, en el reglamento que involucren socializaciones, porque pues en empresas grandes eso implica una socialización, implica unos cambios, ¿cierto?, formales dentro de la organización. Entonces aquí es, esperemos por lo menos a que se decante un poco más y existan ciertas reglamentaciones, pero yo también diría es, uno puede ir actuando, y si no sé si comparten esto, pueden ir actuando frente a ir incorporando políticas o socializando políticas. No sé si les parezca como adecuado esto. Y lo refiero es porque, claro, en el tema de las medidas de eliminación de violencia, frente al debido proceso de acoso, ¿cierto? O sea, son cosas que no hay que esperar específicamente una reglamentación formal, sino que podemos irlas esa conversación dándola dentro de la compañía de tal forma que cuando ya se decante, pues tengamos ya un avance y simplemente sea adecuarla a la norma y ahí sí exponerlo. Luis Fernando, totalmente de acuerdo. Lo que tiene que ver con políticas, sí, especialmente de acoso laboral y acoso sexual, que tienen un giro muy importante, especialmente el acoso sexual, porque ahora antes teníamos que hacer una acción repetitiva, ahora con una sola acción tenemos que activar la debida diligencia. Y vale la pena decir que la debida diligencia, pues que independientemente de la situación, la organización tiene que hacer una investigación para establecer por lo menos unos hechos generales. Entonces, claro, frente a esas que tú estás mencionando, sí se requiere actuar de manera inmediata. Pero es que a mí me gusta entremezclar un poco unas realidades. Te voy a poner un ejemplo, y es que tenemos que esperar un año para poder establecer o reglamentar cómo vamos a vincular personas discapacitadas a la organización. ¿Qué quiero decirte frente a ese punto? Hay muchas empresas que ya contratan personas discapacitadas y no miraron si eran 100 trabajadores, 200 o 300, y tienen un número superior. También hay que mirar otro punto importante, que dentro de las organizaciones tenemos personas con pérdida de capacidad laboral y estamos esperando la reglamentación un poco para poder certificarlos y cumplir con ese requisito. Pero muchas de las empresas ya están cumpliendo con esto. Fíjense que lo que pretendo decirles es que ya muchas empresas desde hace mucho tiempo vienen haciendo esto. Y si me perdonan el comentario que voy a hacer, un poco no tiene que ver con la reforma porque me gusta ser muy claro y decirle a la gente, la reducción de la jornada no tiene nada que ver con la reforma, eso fue en el gobierno de Duque, eso fue en otra situación, pero se está aplicando hoy. Muchos de nosotros, en varias organizaciones, los viernes salíamos al mediodía desde antes de pandemia. Entonces eso tampoco es nuevo, digamos, esa reducción de jornada. Claro, yo entiendo. Pero no aplica para todas las empresas. No lo hacían todas las empresas. Pero un poco es tener el sentido de que
las organizaciones, las empresas han ido implementando y siguen implementando, y estoy seguro que por esta reforma no van a dejar de dar, van a seguir buscando los mecanismos para aportarle a los trabajadores, a la sociedad. Entonces, tengo más ejemplos, pero no me quiero extender. Al final lo que yo te quiero decir es, sí, y las organizaciones ya han construido muchas de esas políticas, son políticas que se pueden construir de manera conjunta, se requiere obviamente una consultoría, a veces hacemos esas políticas demasiado sencillas en una hojita y cuando vamos a mirar nos quedamos cortos con esa política. Eso requiere una consultoría y eso requiere un acompañamiento sinceramente para que lo veamos. Y se requiere también, creo que el gran reto que nos pone esta reforma es tener la capacidad de pensar de forma diferente, porque eso es lo que hace. No, pero yo ¿cómo voy a hacer esto? Dale. Daniel y Natalia, y aquí Natalia, el otro punto era las que están en limbo, ¿cierto? Esas que teníamos así así muy corto, ¿cuáles son esas del limbo que como mencionabas al principio, están vigentes, tienen una aplicación inmediata, pero que de pronto no hay una claridad específica, bien o por la forma en que se redactó o por las dificultades que se presentan ya en el momento de la práctica? De acuerdo. Y antes de pasar a la respuesta concreta a eso, quería añadir algo a lo que decía Daniel, y es en el tema también de cómo podemos como empresas empezarnos a adelantar un poco, pero también con la calma de vida en materia, por ejemplo, de contratación de personal con discapacidad, de personas que tienen esto, es, ellos, en la ley que me dice, es una aplicación incluso gradual, el primer año es optativo, a partir del segundo pues ya se supone que sí voy a tener que hacerlo, pero es importante también como empresa decir, bueno, ¿cómo son mis instalaciones? Si yo voy a tener que contratar a una persona, ejemplo, que tenga dificultades para movilizarse, mis instalaciones están en óptimas condiciones para garantizar esos espacios o definitivamente pues entonces tendré que implementar algunas medidas también desde el ajuste razonable, pero es también como empresas como tomarnos el tiempo de sentarnos y mirar, bueno, esto está, vamos a ver cómo se reglamenta, pero entonces en ese momento, ¿cómo nos vamos a ir preparando para eso? Qué bien, Natalia. Muy bien. Y incluso ahí adicionaría algo en ese tema de los, en ese aspecto, que eso tiene también, ir pensando y proyectando que eso tiene su aspecto tributario, ¿cierto? Tuvo su beneficio tributario, algunos, en las normas se encuentra, incluso en algunos municipios, entonces también para irlo validando, pero muy válido, Natalia. Dice a todos. Listo. Y entonces pasando ya ahora sí a responder concretamente como la pregunta es de lo que está ahí en el limbo, es entonces el tema, ejemplo, licencia remunerada por el uso de bicicleta, está ya dentro de la reforma, no me lo somete a ninguna reglamentación, pero entonces al momento de la práctica es donde me surgen absolutamente todas las dudas y es cuántos días entonces tiene que ir en bicicleta, si no va un día entonces pierde el beneficio, cada cuánto yo voy a hacer como esas mediciones. Entonces es algo que todavía está ahí pendiente como por un poco más de reglamentación para como empresa decir, bueno, esto se va a aplicar así o así. Si bien respeto y comparto completamente de que siempre que estamos hablando en materia laboral estamos hablando de mínimos, eso no me impide a mí que yo entonces empiece a hacerlo ya y tenga unas políticas, digamos, más beneficiosas frente a eso. Otro y que es, yo creo, el punto más álgido es el tema de contrato de aprendizaje. El contrato de aprendizaje ya se entendería vigente, pero nos encontramos ante ciertas barreras al momento de aplicarlos, entonces temas de afiliaciones a ARL en fase lectiva, afiliación a fondo de pensiones en etapa práctica, la modificación como tal de los contratos, el reconocimiento de prestaciones. Entonces, todo lo que, digamos, gira alrededor de estos contratos de aprendizaje es algo que está vigente, pero que nosotros o yo principalmente lo catalogo como está en un limbo, porque me dice, tenemos que hacer esto, pero cuando yo vengo a la realidad y digo, voy a hacerlo, me encuentro con un montón de barreras y desconocimiento total, incluso desde las mismas entidades que nos dicen como, esperemos un poco, que es que todavía tampoco hemos definido muy bien cómo es que vamos a empezar a aplicar toda esta situación de lo que definitivamente pues, nos trae la reforma.
Daniel, ¿cómo has visto esa parte de los aprendices? No, ya Natalia lo dijo todo y ahí yo no tengo nada que agregar. A mentiras. Miren, yo insisto mucho porque me he tomado el trabajo y yo creo que de ahí es donde nació todo esto y me están escribiendo acá que no hayan escuchado una charla tan tranquila y yo digo, yo creo que eso es lo que se requiere. Cuando utilizamos palabras altisonantes, cuando le echamos la culpa al uno y al otro, perdemos el foco de nuestro ser. Dicho esto, pues sí tenemos que profundizar, Nata, y tú me ayudas, ¿vale? Porque yo no soy tan estudioso así como tú, pero trato de hacer mi esfuerzo. Entonces, el tema de los ENAs, la gente no le creía a uno cuando les decía, no hay nada que hacer, esperemos. Pero no, porque es que ya toca iniciar, toca iniciar, toca iniciar. Entonces, bueno, entonces hago una cosa, afílielos y me cuentan. Y efectivamente así lo hicieron, fueron y los afiliaron, y cuando fueron a hacer el pago, los operadores de la planilla le dijeron, toca que anule esa afiliación. ¿Pero por qué? Porque es que no sabemos cómo hacerlo. Y a eso es a lo que yo quiero hacer un llamado. Fíjense que rápidamente el contrato de aprendizaje SENA lo que hace es que en su etapa lectiva sube del 50 al 75% de un salario mínimo. Bien. Y en la parte práctica, pues lo que hace es que tú venías pagándole un salario mínimo, pero empiezas a pagarle como si fuera un trabajador. Esto es de esos artículos que buscando hacer algo bueno por los chicos, y siempre repito esta historia y esta frase, ¿quién de nosotros no tiene un primo, tío, hermano, familiar que está buscando empleo y no es necesariamente una persona que no esté estudiando, sino que además es profesional, tiene especialización, es bilingüe? Pues aquí es donde la reforma le pegó fuerte realmente a la generación de empleo, porque todos los análisis, y insisto, me he visto y he tenido oportunidad de participar de varios a manera de escucha, por favor, conversatorios, y no hay ninguno que coincida en cuánto incrementó ese porcentaje del contrato de aprendizaje en su etapa práctica. ¿Por qué? Porque depende de los beneficios que tenga la empresa. Y hay cosas que usted no costea, como puede ser un elemento de protección personal que requiera esa persona, como lo que tienes tú que pagarle por temas de convención colectiva para los que tienen sindicatos. Entonces he escuchado que incrementa desde un 60, 80 y hasta un 100%. ¿Qué hicieron con esto? Pues que va a ser mucho más fácil pagar. Recordemos, para que tengamos todos claros, primero pagábamos 1.425.000, algo que es el mínimo. Ahora nos toca pagar por la monetización 2.135.000 y un poquito más. Pero si yo miro cuánto me cuesta este colaborador, me puede llegar a costar 3.200.000 pesos. Entonces ahí pues quedamos en un limbo. No tenemos todavía claridad. Hay dos conceptos también en la interpretación. Si las personas que vienen en su etapa práctica desde antes de la entrada en vigencia de esta norma se les debe liquidar a partir de ahora como este contrato especial de aprendizaje, o simplemente termina con la vigencia de la norma anterior. ¿Y por qué digo esto? Porque seguramente nos pueden estar escuchando nuestros maestros, nuestros profesores, y es que esta es la línea que yo he manejado. No casarnos con ninguna, porque quien nos tiene que definir todavía no se ha manifestado. Entonces, no tenemos claridad, que era lo que está diciendo Natalia. Natalia, complementame por favor en ese tema, que pronto se queda algo ahí. No, digamos que ahí estamos totalmente de acuerdo, es una discusión que queda sobre la mesa y sobre todo con la redacción un poco de cómo se está establecida la reforma, porque entonces entramos a leer, no solamente entonces nos encontramos con la barrera de las mismas entidades que me dicen o no lo afilio, directamente te dicen no, porque no sabemos cómo lo vamos a hacer, no hemos configurado los sistemas para entonces poner que es un aprendiz en etapa lectiva que voy a afiliar a RL, o
permiten la afiliación, pues entonces no puedo llegar a materializarlo porque me dicen es que el sistema no está parametrizado, entonces devuélvase. Sino que también nos enfrentamos a una situación de vacíos que deja, digamos, la reforma en su momento y es ejemplo de los aprendices en etapa práctica. Entonces me dice, tienes que hacer afiliación a riesgos, a salud y a pensión, lo vas a tratar como un trabajador porque va a tener derecho a prestaciones. Entonces muchas de las consultas que nos han hecho es, bueno, entonces caja de compensación familiar también, porque si entonces es un trabajador y lo tengo que tratar como tal, pero es que la reforma no me lo está diciendo, o incluso una discusión más allá y es, los mismos aprendices van a entrar a contar como parte de la planta de personal para yo fijar nuevamente mi cuota de aprendices, porque entonces ya sí me dice que el contrato de aprendizaje es un contrato laboral y entonces yo reporto los contratos laborales. Entonces esto se va volviendo como una bola de nieve que empieza uno con interrogantes chiquitos y va terminando en una cosa supremamente grande que cuando uno acude, y ahí pues estoy completamente de acuerdo contigo, acude al que se supone que me debe dar las respuestas de qué línea voy a tomar o de cómo debo empezarlo a implementar, me dice, espere que todavía no lo sabemos y estamos en proceso. Entonces, dar una respuesta ya y decir, hacer esto o esto es definitivamente lo que va a pasar, es algo completamente incierto, pues porque aún así la persona, la entidad directa que lo va a materializar y con la que se viene manejando todo esto, aún no tiene una posición clara al respecto. Qué bien. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Yo creo que aquí nos podríamos quedar hablando y conversando mucho más, ¿cierto? Pero por respeto como al tiempo de Daniel, Natalia y de todos los que nos escuchan que se agendaron para este espacio, pienso que podemos hacer otro, Natalia, porque hemos recibido unas preguntas y quedan temas para hacerlo, pero quisiera que finalizáramos, si les parece, con Daniel, un tip que tú dirías a las empresas, cómo gestionan. A lo largo nos has dicho varios asuntos, ¿cierto? Tranquilidad, a la espera, ser muy estratégicos en esto, pero ¿qué dirías frente a algo que tú digas, tengan esto en cuenta, señores gerentes o señores empresas? Para terminar, corto. No la podía hacer un poco más compleja. Bueno, hay muchas cosas por decir. Yo haría un llamado a que sigamos construyendo país, que es lo que estamos haciendo, y cuando trabajamos en derecho laboral o en gestión de personas, pues estamos para eso, para solucionar desafortunadamente inconvenientes. Tenemos un elemento fundamental que son nuestros colaboradores, nuestros trabajadores, y ellos a la vez están esperando mucho de nuestras organizaciones. En ese orden de ideas, yo lo que convoco mucho es al diálogo, a la conversación, a que expliquen por qué. Sigamos por la línea de los aprendices. Ellos quieren saber, ya los mismos aprendices dicen, oiga, ¿cómo pido el día de la familia? ¿Cómo pido no sé qué? Hombre, una conversación con los aprendices diciéndoles, señores, estamos esperando la reglamentación, esto es lo que va a ocurrir, vamos a darnos el tiempo y tan pronto tengamos la información, lo vamos a hacer. También pienso yo que es muy importante que hagamos un poco de diálogo y de conversación con todas las comunidades, nuestros stakeholders, para explicarles también las dificultades que estamos viviendo con el ánimo de que cada uno nos ayude en lo que estamos haciendo. Me explico, muchos de nosotros tenemos consultorías de nómina, muchos de nosotros tenemos gentes que nos prestan servicios y que a veces quieren las cosas muy matemáticas y entonces esto dificulta los procesos nuestros. Yo pienso que es importante que entendamos que los procesos o las máquinas, las herramientas que utilicemos para todas nuestras áreas de derecho laboral, pues hay que revisarlas porque tenemos que entender que estamos tratando con personas, ¿no? Yo me he encontrado con que le dice el asesor, el consultor, no es que se liquida de tal forma, y entonces uno dice, ahora te voy a explicar, no, es que se liquida. Entonces tenemos, insisto, que conversarnos mucho para compartir y para aprender entre todos. Eso sería. Qué bien, Nati. 2 minutos, un minuto ahí para terminar. ¿Qué les No, dirías?
Mi comentario va muy a raíz de lo que decía incluso Daniel al inicio, de generar tranquilidad, y es, o sea, todo lo que generan la reforma, los cambios, obviamente la incertidumbre, como que lo que queda uno en una situación de qué está pasando, fuera de todo, pues todas las noticias, entonces todo el mundo, digamos, como conversando de lo mismo, puede llegar a generar pues como mucha sensación también como de no sé qué está pasando, no sé qué decisión tomar, qué medidas implementar, pero también es como unido a ese llamado a la calma, que también respiremos y miremos porque no todo lo que trae la reforma es nuevo. Y creo que con los clientes, con las personas con las que yo me he podido sentar y reunir a mirar eso, o sea, no todo es nuevo. Cuando vienen y me hablan entonces de unos límites en la jornada de horas extras, por ejemplo, eso no ha cambiado, con eso ya venimos trabajando en el tema, por ejemplo, que ahí pues entra también una discusión que creo que tendremos que sacar un nuevo espacio para eso, y el tema de los dominicales o de los recargos, y es, venga, pues ya veníamos incluso con eso de que yo podía acordar con el trabajador que el día de descanso fuera algo diferente a domingo. O sea, no quedemos como así, como es que me están trayendo muchos cambios, sino que hay cosas con las que ya venimos. Natalia, yo no te quiero interrumpir, pero es que Dale. Luis Carlos me hace presión por el tiempo. Miren, hay mucho que hablar de esto. Los invito y las personas que nos están escuchando, si quieren, hagamos una conversación porque es que hay temas muy bonitos para explicar de esto. Y yo les dejo solamente entre el tintero, como me gusta a mí, un tema, y es ese tema del recargo dominical. ¿Qué cosa? No, sí, hay unos parámetros legales, pero también hay unos parámetros culturales y demás que sería bueno que compartiéramos. No me quiero alargar, les doy las gracias a ustedes y quiero respetar pues el tiempo. Muy honrado de estar en este espacio, especialmente con ustedes, personas tan especiales para mí. Nata, un abrazo grande y Luis, mil gracias. No, Daniel, el placer fue nuestro. Yo simplemente, gracias Natalia, muy buena conversación. Yo creo que podemos seguir como el mismo enunciado de esta charla, sigamos hablando, ¿cierto? Sigamos revisando estos temas y simplemente recapitular un poco lo que ustedes dijeron es efectivamente la reforma está en marcha, ¿cierto? Su implementación es real y depende cómo las empresas se preparen también, ¿cierto? Entonces, ahí el mensaje de pronto es consulten, hagan proyecciones, ¿cierto? Analicen, ¿cierto? Y involucren a todas las áreas, involucren a muchas áreas de la organización para tomar esto. Y una cosa fundamental que mencionaba Daniel, que me parece es el diálogo abierto, ¿cierto? Los empleados, yo creo que comprenden si hay un diálogo abierto, si hay una sinceridad por parte pues, de todos los directivos y por eso hay que involucrarlos. Y yo creo que un mensaje final y muy importante que recopila todo esto, y yo creo que todos estamos de acuerdo en que definitivamente hoy, más que nunca, el cumplimiento de la legislación laboral debe ser estratégico, no solamente jurídico. Así que con esto terminamos. Muchas gracias a todos los que se conectaron, a los que permanecieron con nosotros, a todo el equipo pues, nuestro que ha estado detrás, a Natalia, pues, a Laura, a Natalia Otero, a todo nuestro equipo de la firma Montoya Valle, agradecerles este espacio, a Sarita Trujillo, y no, sigamos hablando entonces y esperamos conectarnos y mandarles invitaciones próximamente. Daniel, un abrazo y muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes. Muchas Chao. gracias, nos vemos.